Las 7 de la mañana con 7 minutos. Así es, luego de estos resultados adversos que nos han decepcionado a los hinchas ecuatorianos, la opción que tiene la Tri es de colarse o seguir o mantenerse en el Mundial como mejor tercero. No obstante, falta saber cómo estarán los resultados de los encuentros del mismo grupo en el que está la selección ecuatoriana y la de otros grupos. Entran 8 mejor terceros de 12 en total. Habrá que ver, matemáticamente tiene posibilidades la selección, pero eso es lo frustrante, tener que agarrarnos o tener la esperanza de que si el uno pierde, el otro gana, el otro empata, el otro pierde por goleada. Entonces ahí sí entra la selección y no por mérito propio y directamente como esperaríamos, más aún cuando se ha dicho que esta es una de las mejores, si no la mejor selección del Ecuador en su historia de participación en el Mundial. En fin, vamos a ver qué nos dice Martín Ávila. Él es director de la Escuela de Deportes, además dirige y es profesor de la Maestría de Gestión Deportiva de la Universidad Internacional, de la UIDE. Está ahora con nosotros para analizar precisamente este último partido en la fase de grupos que va a disputar la Tri esta tarde a partir de las 3 de la tarde hora de Ecuador frente nada más y nada menos que Alemania. Martín Ávila, bienvenido a Colo Radio, buenos días. Hola, muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. ¿Qué decir? ¿Cómo estamos de ánimo? Bueno, personalmente. Bueno, yo creo que de ánimos todos estamos con esa última gota de ilusión. No ha sido fácil para Ecuador, yo creo que creo que ha sido la selección más complicada, de la que se esperaba más. Y los ánimos hoy sí se puede sentir en la calle que estamos temerosos. El partido de las 3 creo que ya definitivamente nos va a dar los resultados necesarios para saber si es que clasificamos o ya es momento de volver a casa. ¿Podemos ganarle a Alemania? Le veo muy complicado, la verdad. No es un tema de que propiamente podamos ganar así sencillamente, sobre todo porque tenemos a un campeón del mundo frente a nosotros, 4 estrellas, un equipo que trabaja muy bien. Los alemanes sabemos la categoría de jugadores que tienen ellos, no solo a nivel de selección, sino también a nivel de sus clubes. Y creo que Ecuador viene de un proceso de 6, 8 años que no ha sido efectivo, que no ha tenido los resultados para nada con selecciones grandes, pero obviamente es fútbol, todo puede pasar. Esperamos que por ahí la victoria nos ayude a conseguir esa clasificación, aunque ahorita en la actualidad hasta hace 8 horas la tabla de terceros se puso muy complicada y a Ecuador yo creo que únicamente le sirve la victoria. Uh-huh. Ahora, dicen que esta es la mejor selección ecuatoriana que participa en un mundial y solamente basta ver quiénes la conforman. Son estrellas en sus clubes, la mayoría internacionales, europeos, de plazas futbolísticas muy competitivas, que forman parte de la selección, una selección muy joven, quizá en promedio la más joven que hemos tenido, un número de futbolistas con los que podemos hacer recambio en las diferentes posiciones, excepto en la delantera, donde tenemos una pata coja, vale decirlo, pero si ponemos los números a sopesar, es una selección con gran potencial y la que más frustraciones nos ha dado hasta esta fase del Mundial. Tomando en cuenta lo primero que tú mencionas, si es la mejor selección de la historia del Ecuador, yo ahí sí me atrevo a decir tajantemente que no lo es. Tenemos una gran generación de futbolistas, de jóvenes, de que están la gran parte de ellos jugando en Europa, en selecciones, en clubes increíbles. Acabamos de ver cómo William Pacho viene siendo bicampeón de la Champions League, con un Piero Hincapié que también llegó a la final. Pero decir que es la mejor camada o la mejor selección de la historia del Ecuador no lo es, porque recordemos que Ecuador en los últimos 4 o 6 años no ha podido tener resultados destacados. No hemos tenido buenas Copas de Américas de Ecuador. Ahorita estamos viendo ya en la participación mundialista lo que está viviendo, lo que está sufriendo. Incluso la participación que tuvimos en Qatar fue mejor porque tuvimos un partido que ganamos que fue al mismo Qatar, y ahorita en esta cita mundialista donde
creíamos que muchos de esos jugadores que ya están incluso un poco más maduros iban a resolver de manera más efectiva. Se hablaba de que Ecuador iba a pasar a cuartos de final, semifinales, y estamos ahorita. La expectativa era muy alta. La expectativa era muy alta, entonces decir que es la mejor generación, yo no lo creo. Todavía nos falta incluso igualar el umbral que tuvimos de cuando llegamos a unos octavos de final en ediciones pasadas. Entonces decir eso no lo creo. Creo que sí hay una gran generación para los siguientes años, pero ya está involucrada y va a funcionar por otros factores, especialmente desde la cabeza, desde la dirección ¿No técnica. será que tenemos muchas individualidades? Es decir, particularmente cada jugador tiene lo suyo, pero que no logramos acoplarnos como un equipo, como una selección, y el resultado en conjunto nos es esquivo, nos es adverso, nos es frustrante, no obstante de los jugadores de muy buena condición técnica, física, inclusive emocional, ahora vale decir, que tenemos en la selección. Una esa y otra con más tecnología, más recursos, más preparación. El mundo, las selecciones, el mundo ha ido avanzando mucho con la tecnología y entendemos que todos esos elementos deberían funcionar para que haya más beneficio. Pero creo que esto es sistemático, parte también de muchos otros elementos fuera de los jugadores que no han podido, por ejemplo, funcionar. Partiendo desde la cabeza de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la contratación de técnicos. No ha tomado decisiones acertadas. No ha tomado decisiones acertadas, en efecto ha tenido ahí incluso problemas. Hemos visto que en los meses pasados hubo problemas con el tema de los registros de directorios. También tenemos que tener en cuenta que los entrenadores que se han seleccionado en los últimos años no han sido los de categoría, los de jerarquía que han podido incluso conectar con la afición. El último técnico, Félix Sánchez Vaz, no logró tampoco conectar bien con la hinchada. Los resultados siguieron siendo los mismos, no tenemos eficacia en el gol, que en un evento como el Mundial hay que tener gol, hay que no recibir gol y hay que tener gol. BKCS no fue la solución que Ecuador necesitaba, y por ahí, por más de nombres de jugadores que tengas que funcionen bien en los clubes, si no hay una idea de juego, no hay una filosofía. Rescato a Gustavo Alfaro, sí lo rescato un poco el proceso de Gustavo, porque creo que lo de Qatar dejó unas bases muy bien sentadas y debió continuarse con el proceso de Alfaro, pero tampoco podemos decir que tuvo los grandes resultados. Ecuador viene haciendo una clasificatoria mundialista también, si bien es cierto quedó en segundo lugar por esa jerarquía defensiva. El partido más destacado que tuvimos fue la victoria con Argentina, pero de ahí le hemos ganado aquí a rivales igual como Honduras, Haití, Jamaica. Entonces no podemos decir que Ecuador está para pelear con selecciones grandes. Esperemos de equivocarnos el día de hoy. Yo creo que todos los ecuatorianos estamos con la ilusión de que el día de hoy se dé una victoria, pero le veo difícil y el empate tampoco nos ayuda. Claro, bueno, clubes ecuatorianos han hecho lo más difícil, a pesar de eso pues no han clasificado. Me refiero por ejemplo a Barcelona, que hizo lo más difícil, perdió los partidos que debía ganar y ganó los partidos impensables, o al menos uno, ¿no? ¿Quién quita que pase eso esta vez con la selección? Teníamos la esperanza de que le gane a Costa de Marfil, o al menos empate, pero jamás que pierda, y perdió. Teníamos la esperanza de que a Curazao le gane, ojalá con una ventaja de goles importantes, que le ranqueen en la tabla de posiciones. Pues no pasó eso, empatamos, y ahora se nos presenta un rival con tanta trayectoria como es Alemania, que además en encuentros anteriores en otros mundiales ya nos ha ganado. Y claro, la esperanza está puesta en que hagamos lo más difícil. Sí, y ahí también hay una crítica por parte de la hinchada, de ciertas personas de la prensa, de gente igual técnica, de se pudieran tomar mejores decisiones de los anteriores partidos para poder haber tenido esa diferencia de goles que necesitábamos. Especialmente creo que el partido de Curazao fue el balde de agua fría que nos cayó. El partido con Costa de Marfil sabíamos que iba a ser duro, pero también se pudo haber conseguido un punto ahí, y no nos va a dar con un empate como mejores terceros. Realmente necesitamos la victoria, y esperamos que la selección salga el día de hoy con las piezas, los jugadores donde deben estar. Un Ecuador que pueda jugar de manera muy inteligente, sobre todo porque va a necesitar el gol, pero eso también nos va a dejar en momentos del partido con opciones de que Alemania pueda tener buenos contraataques, buenas jugadas. Entonces le veo un partido difícil, y obviamente hay que ver qué va a hacer Alemania. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con Martín Ávila. Él es director y docente de la maestría
de Gestión Deportiva de la Universidad Internacional del Ecuador, de la UIDE. Estamos con él analizando esta última esperanza que se juega la TRI, millones de ecuatorianos, para su permanencia en el Mundial de Norteamérica 2026. Caso contrario, tendremos que hacer las maletas y volver. Se incorpora al diálogo Juan Carlos Vanegas. Qué gusto, Martín, saludarlo. Bueno, en el fútbol siempre ha quedado una frase de cuando se gana, el mérito es de los jugadores, y cuando se pierde, la culpa es del entrenador. Hoy BKC es muy señalado, pero el último juego dejó algunas acciones puntuales, ¿no? Las de Ener Valencia, sobre todo, ese mano a mano que pudo haber terminado en gol si lo definía de otra manera. Y en esa comparación, ¿qué pasa entonces? ¿Quién es el realmente culpable de este desastre de la selección? ¿Son los jugadores? ¿Es el entrenador? ¿Podríamos llegar más lejos con la dirigencia? Usted ya tocaba un poco el tema, el aspecto de las equivocaciones en ciertas acciones de los directivos de la FEP, pero más allá del partido que tenemos hoy en la tarde, en el balance general, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los realmente culpables de este tropiezo tricolor? A ver, creo que la palabra culpables es difícil y es compleja de ponerla sobre la mesa. Hablemos un poco también, sí, de responsabilidades. Quienes tienen responsabilidades son los jugadores que tienen el campo. Sí puedo decirte culpabilidades, entre comillas, de la parte técnica, y lo vimos desde el primer partido. Si bien es cierto, Ecuador ha tenido sus opciones de gol. El primer tiempo con Costa de Marfil, Ecuador atacó, tuvo opciones. La segunda parte del partido de Costa de Marfil no fue bueno, los cambios técnicos, las decisiones que se tomaron no fueron las acertadas, por eso vimos sufrir Ecuador muchísimo, por ejemplo, con la parte de Piero Hincapié, en el otro lado Alan Franco utilizándolo como lateral, se seguía Ener Valencia solamente como el único punta entre los centrales del equipo adversario, jalando mucha marca, estando presionado. Entonces creo que hay una banca que se ha utilizado muy poco en estos dos partidos contra Curazao. Vimos que, por ejemplo, Ener Valencia salió casi al minuto 80, teniendo recambios de dos delanteros como Jeremy Arévalo, el mismo Jordi Caicedo, que viene haciendo una buena temporada en Argentina. Entonces esos detalles sí se cuestionan, cómo está jugando Moisés Caicedo en Ecuador sin tener un rol específico, por ahí Pedro Vite, Alan Franco, que no terminan de encontrar sus posiciones exactas. Bueno, la parte de la defensa, Pacho, Hincapié, sabemos que por ahí pueden haber ciertas cosas que ajustar, pero va desde el medio campo hacia adelante. Pero todo lo que anotas hasta aquí es responsabilidad del técnico. Es responsabilidad del técnico. Los jugadores, en efecto, tienen que sí resolver en el campo, porque claro, sí vimos que Ecuador tuvo ocasiones, tuvo opciones, pero no fueron ocasiones que se lograron concretar, no fueron opciones que había que definirlas dentro del campo. Y ahí sí, como te digo, creo que hay culpas y responsabilidades, pero a nivel general, haciendo un overview general, diría que no se prepararon técnicamente los partidos lo suficiente para el Mundial. Bueno, el técnico ha dicho, no señalen a los jugadores, señálenme a mí, y por primera vez ha mentado la posibilidad de tener que irse ya casi, cuando indefectiblemente tendremos que hacer como país, digo yo, una evaluación de desempeño de la TRI y ver por dónde tienen que ajustarse las cosas. Y a eso es otra cosa que a mí, por lo menos ya viéndolo desde la parte técnica, me llama mucho la atención. Escuchamos las ruedas de prensa del técnico y siempre es como el mismo discurso de sí, los chicos lo están intentando, vamos a buscar las oportunidades, etcétera, pero falta ese análisis crítico de por qué tomé estas decisiones del campo, por qué puse a Alan Franco de lateral, por qué no acompañé a Ener Valencia con Jordi en un doble 9, por qué Moisés, etcétera, etcétera. O sea, sí hace parte de su carácter, de su digamos, muchos le acusan de ser sobrado al técnico Becasese, soberbio, que no admite críticas ni errores, y de alguna manera eso es lo que se ha venido viendo, ¿no? Sí, como te digo, falta esa explicación del mismo director técnico de por qué estamos tomando estas decisiones, cómo estamos preparando los partidos, a escuchar un análisis táctico de contra Alemania vamos a salir de una manera diferente, buscando etcétera, etcétera, y vemos el mismo discurso, digamos, sentimentalista de tenemos una última
última oportunidad, lo vamos a salir a intentar. Y yo creo que eso en el fútbol moderno también ya llega a un momento en el que, ok, ya te escuchamos esa parte, necesitamos saber qué vas a hacer con el equipo para ir a buscar el resultado que necesitamos. Y con Alemania le veo complicado, pero hay que tener, bueno, como siempre, esa ilusión con criterio. Por supuesto. Claro, es complejo el panorama para esta tarde. ¿Y no será que estos resultados, porque ya nos pasó el Mundial anterior también, no superamos la fase de grupos, ¿no será que estos resultados nos vuelve a aterrizar en la realidad del fútbol ecuatoriano? Se generan muchas expectativas, hay quienes pensaban que esta selección podía llegar a jugar una semifinal, otros hasta una final, pero ¿no es esta la realidad del fútbol ecuatoriano? Le pregunto a usted, por los resultados y por lo que ha pasado, salvo esa gran presentación del 2006 donde se marcó historia, le pregunto entonces. Sí, esta es la realidad de Ecuador. Nosotros jugamos amistosos con rivales pequeños. Esta clasificación que tuvimos al Mundial fue también porque en gran parte se incluyeron más equipos. Ecuador tiene Copas Américas desastrosas, o sea, Ecuador no ha sido protagonista nunca en ese escenario ya con equipos grandes. Si bien es cierto, la generación del 2006 tuvo un paso importante a octavos de final y por ahí no se nos dio quizás cierto el palo de Carlos Tenorio, etcétera, detalles pequeños. Hablábamos de una camada de jugadores que tenían, incluso se sentía otro espíritu distinto, jugadores con mucha jerarquía, pero a momento de hoy Ecuador, luego de ese 2006, no hemos tenido, para decirlo, un equipo que, si bien es cierto, siempre hacemos expectativas de que vamos a hacer mejores participaciones. Hablaba de una semifinal, los mismos jugadores, creo que la prensa también ahí juega un papel importante, porque claro, eso mediáticamente llega al hincha a decir, bueno, tenemos el equipazo, la selección, el mejor 5. Clasificamos segundos al Mundial. Clasificamos el mejor 5 del mundo, William Pacho, etcétera, pero a la final vemos ya propiamente cuando Ecuador juega y no tenemos esa certeza de ser un equipo dominante y goleador. Veamos el caso de Colombia. Colombia tuvo una final con Argentina en Copa América. Colombia está jugando muy bien, tiene una participación súper destacada. Seguramente a Colombia le va a seguir yendo bien en su participación, pero ahí hay una diferencia enorme. Si la analizamos a la TRI en el contexto internacional, podemos ver que no solamente hay buenos comentarios de los ecuatorianos, como no puede ser de otra manera, sobre sus jugadores, sino comentarios internacionales en el sentido de que es una gran selección, muy joven, muy fuerte físicamente, técnicamente preparados, con experiencia en clubes realmente poderosos de Europa y de otras partes del mundo, y claro, nos ilusionamos con llegar un paso más al menos del que hemos llegado históricamente en un mundial, y viene la frustración. ¿Cómo está el proceso de la selección ecuatoriana en el contexto latinoamericano? El proceso, yo te diría que sí ha avanzado. No podemos negar que el fútbol ecuatoriano y esos procesos han mejorado, han avanzado. Lo hablaba en otra entrevista aquí con Andrés Carrión, justamente de los elementos que la tecnología ha podido tener y ha beneficiado a las selecciones, no solo latinoamericanas, sino a nivel mundial. Por eso vemos partidos con selecciones africanas que han estado muy ajustados, muy apretados. La tecnología ha llegado a que se democratice más el fútbol, la preparación y en general el deporte a nivel mundial ha tenido ese paso. Estoy seguro que, por ejemplo, África va a tener su Copa del Mundo en algún momento. Vemos selecciones muy potentes. Antes que alguna otra selección de América Latina. Yo creería que sí, puede pasar. Vemos una Costa de Marfil muy buena, otras selecciones que están teniendo muy buenas participaciones. A nivel latinoamericano, sudamericano, vemos, por ejemplo, que Argentina sí viene siendo campeón del mundo, está jugando muy bien, ellos llevan el parche de campeones. Uruguay también ha dejado mucho que hablar. Brasil no ha tenido el brillo que esperábamos que Brasil históricamente lo tenga. Bueno, ni qué decir las selecciones europeas. Francia está en un nivel increíble, Portugal está con esa idea de ser campeón del mundo. Entonces, si bien es cierto, el desarrollo del fútbol ecuatoriano a nivel local, sí puedo decir que ha sido positivo con ciertos clubes que han tomado la posta y han estado más en el contexto internacional. Ya propiamente hablando en el desarrollo de las selecciones, sí creo que Ecuador va a tener que tomar una decisión fuerte y contratar un técnico de una buena categoría, de una buena jerarquía, para que haga un proceso
nos pasa mucho, 4 años, cambiamos y no terminamos de cerrar procesos importantes, y ahí sí creo que va a ser el momento puntual en que Ecuador ahora sí ya, porque lo más seguro es que BKC se salga, también no tiene que tener una relación con la afición, y ahí se traiga un técnico que pueda marcar un proceso interesante y sí coja esta camada de generación, estos jugadores, y sí los lleve a cosas importantes. Y queremos siempre hacer buenas participaciones en el Mundial, pero ¿cuándo vamos a tener una Copa América? ¿Cuándo vamos a llegar a una final de Copa América? ¿Cuándo vamos a destacarnos en las clasificatorias siendo protagonistas, goleadores? Y ahí va a tener mucho la mano del técnico de elegir realmente los jugadores que deben estar en una convocatoria nacional, más allá de utilizar jugadores únicamente para vitrinas internacionales, etcétera. Creo que ahí va a ser el punto clave. Tanto la dirigencia como el técnico y los propios jugadores dicen no estamos listos para volver a casa. Eso lo dijo el señor Egas ayer, si no me equivoco. Los chicos no están listos para volver a casa. Una de las frases que pronunció en una de sus intervenciones públicas. El técnico dice estamos haciendo lo posible, prefiero que me echen la culpa a mí, no a los chicos que han dado todo. Y claro, los futbolistas muestran su frustración por no poder concretar y seguir avanzando en el Mundial, pero no pierden la esperanza de que así sea. ¿Qué va a pasar si es que ganamos a Alemania? Soñemos un poco que ganamos a Alemania, que sumamos 4 puntos, que nos colamos como mejores terceros, y esa cuenta se va a cero en la siguiente fase y mejoramos el desempeño. No sé si se vaya a cero, yo creo que la hinchada ecuatoriana sí está con un poco ese dolor, ese resentimiento de no tener esa confianza absoluta y plena. Obviamente la victoria la queremos todo, por eso digo, hay que tengamos ilusión el día de hoy, pero con criterio. Si bien es cierto, si Ecuador gana, que es lo que queremos todo, eso nos pone a decir, bueno, tenemos capacidad, tenemos la oportunidad de jugar mejor, de tener jugadores que en efecto pueden ser destacados, pero a la final en el fútbol también, por más de que sí son momentos puntuales del resultado, los procesos también se tienen que respetar, los procesos también son esenciales en el fútbol para llegar de la mejor manera a estos eventos mundialistas, así que yo le invito a las personas a que realmente tengan esa ilusión, pero con criterio, y sobre todo también bajar un poco esos humos con los que llegamos muchísimo aquí a esta cita mundialista, y creo que es el momento ahí de nosotros. Sí, el hincha siempre va a apoyar, o sea, el hincha, el cariño que le puede tener a su selección va a ser eterno, ¿no? Por ejemplo, podríamos seguir molestos de lo que pasó en el 2022, de no haber clasificado al 2018, o sea, el hincha ecuatoriano perdona fácil porque resiliente, es resiliente, pero evidentemente no va a poder estar así viendo estas cosas que suceden siempre. Satisfacciones también, por supuesto que sí. Vamos con la última pregunta. Y es que entramos al torneo nacional una vez de que termine la Copa del Mundo y uno se olvida del entorno selección. Pero usted, Martín, ya decía, por ejemplo, el cambio de entrenador que se va a dar, no más allá de lo que pase esta tarde. Pero ¿qué otras cosas debería hacer el fútbol ecuatoriano, aparte de las mejoras que se evidencian, ¿no? El trabajo de Independiente del Valle, que ha contribuido en demasía para el crecimiento del balompié nacional, pero pensando también, insisto, a posteriori, ¿qué cosas se podrían hacer aparte del cambio del técnico en estructuras, en cosas para que el fútbol ecuatoriano siga en alza, pero que se pueda cristalizar en próximos resultados? Sí, bueno, ahí hay que separar varios aspectos que se pueden revisar desde lo técnico, desde lo deportivo, ya propiamente la estructura, de lo dirigencial, detalles pequeños. Desde lo deportivo es evidente que necesitamos sacar una generación de chicos, de jugadores que sean goleadores, o sea, realmente nos falta muchísimo en estas posiciones, necesitamos tener una buena camada de goleadores en los equipos nacionales, que jóvenes ecuatorianos. Desde la parte dirigencial, la separo un poco, hablemos la parte de los técnicos y demás. Si bien es cierto, va a llegar un recambio, ¿cuándo será el momento que nosotros como Ecuador podamos tener un técnico ecuatoriano de calidad, de jerarquía? Creo que eso es muy necesario. Nosotros no tenemos también una camada de técnicos ecuatorianos que entiendan el contexto local, que entiendan el contexto nacional y puedan llevar a Ecuador de una manera diferente. Eso creo que es muy necesario. Estamos acostumbrados a importar técnicos, a traer técnicos de Argentina, de Colombia, y seguimos sin tener esa identidad propia como ecuatorianos, y ahí creo que tenemos bastante desfase, y esperemos que así sea. Desde lo dirigencial, que se tomen decisiones necesarias para que
fútbol ecuatoriano crezca, las ligas, haya una buena armonía entre Liga Pro y el fútbol ecuatoriano, y sobre todo el espectáculo sea mejor. Lo vemos ahorita en el estadio, cómo el espectáculo es realmente de calidad. Vamos a regresar al campeonato local y vamos a volver también a un espectáculo pobre. Entonces, el fútbol ecuatoriano ha mejorado, ha trabajado. El caso de Independiente del Valle es un modelo de éxito, pero es aislado a diferencia de cómo los clubes están funcionando. Y termino con lo que acaba de pasar en la ley del deporte, con la posibilidad de que los clubes se conviertan en sociedades anónimas deportivas. Eso va a ser un punto de quiebre en ver si es que eso puede ayudar a cambiar y mejorar el fútbol el fútbol ecuatoriano a nivel general en los siguientes años. Ahí tienen ustedes, amigos, son los puntos de vista de Martín Ávila. Él es director y docente de la Maestría de Gestión de Deportes o Gestión Deportiva de la Universidad Internacional del Ecuador, de la UIDE. Gracias, Martín, por compartir con nuestra audiencia, compartir este sueño, la esperanza de que la Tri siga viva en el Mundial. Ojalá que en realidad haga lo más difícil, es lo que más queremos, pero si no es así, pues tendremos que enfrentar la realidad como se viene, tomar las decisiones que se tengan que tomar y reenrumbar, si es que existe esta palabra, el proceso de la Tri. Martín Ávila, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes y a quienes nos escuchan. Adiós.